Qué alegría saludarles en un nuevo capítulo de Creciendo en la Palabra. Ahora estamos estudiando la lección número 7, Adoren al Creador. Y bueno, en esta lección, ¿qué hemos de resaltar en este estudio? La centralidad de la creación. ¿Cuán fácil es muchas veces dar por sentado algunas cosas? Es decir, nosotros respiramos, nosotros nos movemos, cada mañana sale el sol, cada tarde, cada noche se oculta, todo funciona con normalidad. ¿Y por qué a veces es fácil darlo por sentado? Porque ya lo tenemos. No pensamos en que hubo un tiempo en que nada de esto existió. Ahora, ¿por qué existe todo esto? Porque alguien lo creó. Y cuando ese alguien lo creó, también pensó en nosotros. Aun cuando se creó nosotros no existíamos, el Señor pensó en nosotros. Entonces, esta lección nos invita a no dar por sentado aquellas cosas que a veces damos por sentado. El hecho de que estamos aquí porque un ser supremo, maravilloso, amoroso, tomó tiempo para diseñar todo y permitir que nosotros viviéramos una existencia con un propósito, con un significado. Y esta semana se nos invita a adorar al Creador. ¿Por qué? Porque allí encontramos nuestra verdadera razón de ser. Ahí encontramos lo que el Señor tiene planeado no solamente para todos los que creen, sino para toda la raza humana. Esta lección la hemos dividido en 3 partes. La primera parte la hemos denominado el meollo del asunto, adoración. La segunda parte, el Dios al que adoramos. Y la última parte, creador y redentor. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros y que podamos participar juntos en esta mesa de estudio. Te invito a que pidamos la dirección de Dios. Oremos. Gracias, nuestro bondadoso y buen Padre Celestial, por la oportunidad que nos has dado de poder encontrarnos nuevamente, dedicar tiempo para meditar en tu palabra. Rogamos la asistencia, la dirección de tu Santo Espíritu, no solamente para nosotros que participamos en esta mesa de estudio, sino especialmente en el mensaje que se envía, tu Santo Espíritu pueda poner las palabras adecuadas en nuestra boca para transmitir el mensaje que debe ser resaltado en el estudio de tu palabra. Quédate con nuestros hermanos, donde quiera ellos se conectan para participar de este estudio y que tu presencia, Señor, pueda guiarnos en todo momento. Danos, pues, tu compañía y tu dirección. Humildemente te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar este interesante estudio de la lección número 8. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a los invitados a esta mesa de estudio. Quiero dar la bienvenida al pastor Marco Antonio Montoya. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Francisco, muchas gracias. Siempre una alegría acompañarles, hermanos. Un gusto siempre el repaso de la lección y aprender estas maravillosas enseñanzas que la lección nos da acerca de nuestro Creador. Gracias, pastor. También nos acompaña el pastor Isaí Santos. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Francisco, muchas gracias. Es un gusto poderles saludar, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga al estudiar esta lección número 7. Y pues también enviar saludos a cada hermano que se conecta de diferentes lugares de la República Mexicana, como también fuera de México, en Europa, en Sudamérica, en todos lugares. Que Dios bendiga a cada
oyente de esta lección, y también que lo puedan compartir con aquellos amigos y familiares para que este estudio siga llevándonos a tomar decisiones adorando al Creador. Amén, amén. Gracias, pastor. Por supuesto, queremos responder a los saludos que nos envían en los canales de la Asociación Metropolitana. Y bueno, muy agradecidos por contar con su compañía, con su presencia. Y bueno, queremos pedir que el Señor pueda dirigirnos en este estudio. Ya hemos hecho la oración, así que vamos a entrar de lleno. Apreciados pastores, el meollo del asunto en el mensaje del primer ángel tiene que ver con adoración. De hecho, cuando nosotros leemos el versículo 7, dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pudiéramos decir, Pastor Montoya, que la segunda parte del mensaje del primer ángel es un llamado a la adoración. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Por qué es importante atender a este imperativo de adorar al Creador, Pastor Marco Montoya? Pastor Francisco, gracias. Es un mensaje importante, es el mensaje central de Apocalipsis. Y como lo mencionabas, Pastor, Apocalipsis, hermanos, termina con un claro llamado a adorar. Es un asunto de adoración. Pero siendo que es el mensaje final con el que cierra Apocalipsis, para que nosotros podamos entenderlo mejor, tenemos que ir al inicio. Y entonces tenemos que comprender por qué es tan importante este asunto de la adoración. Recuerden ustedes, hermanos, que antes de la fundación de este mundo, desde antes ya se adoraba. Ahora, la adoración era a nuestro Señor. Pero recuerden ustedes que el centro de esta batalla cósmica tuvo también como asunto principal la adoración. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 28, en los versículos del 15 al 17, nosotros encontramos en la Biblia, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Está hablando de adoración. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Y entonces el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y la señora White, en Historia de Patriarcas y Profetas, capítulo 1, entonces ella dice que Satanás o que Lucifer estaba dispuesto a ya no más reconocer la supremacía de Cristo, sino que él mismo pensaba reclamar esa supremacía, esa adoración de parte de los ángeles por el puesto que él ocupaba. Así que entonces, ¿por qué es importante y por qué es central este llamado de Apocalipsis a la adoración? Porque tenemos entonces un objeto que es Satanás, que busca adoración, pero tenemos un llamado de Dios que pide adoración. Satanás lo busca, Dios pide. Ahora, entonces, el punto central es nuestra adoración. ¿A quién vamos nosotros a adorar? Si bien es cierto, a lo mejor no es una adoración abierta y directa a Satanás, pero sí entonces Satanás busca una falsa adoración a Dios, que a final de cuentas está enfocada en Él. Entonces, por eso, pastor, es tan importante este asunto de este llamado. Ahora, no solamente es para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque el mensaje del primer ángel es para todos, para todo el mundo. Que entonces todos podamos reconocer a Dios como nuestro Creador y que podamos adorarlo. Por eso es importante este mensaje con el que cierra Apocalipsis. Adora a aquel. ¿A quién? Al Creador. ¿A quién? Porque tenemos opciones, ¿no? Por lo menos pues, Satanás presenta la suya. Y entonces la Biblia adora.
Pero la Biblia no nos deja en Apocalipsis, no nos deja abierto, nos deja bien claro. Adora al Creador. Amén. Por eso es importante, pastor. Gracias, gracias. Pastor Isaí, nosotros vemos en la Escritura que la razón por la que tenemos que adorar a Dios es porque es nuestro Creador. Claro está que una de las tareas, uno de los trabajos del enemigo de Dios es tergiversar la imagen de Dios. Nosotros en el estudio de esta lección entendimos que Dios nos hizo seres que estamos listos para adorar. Ahora, ¿por qué hemos de adorar? ¿Por qué hemos de adorar? Cuando se nos ha presentado una imagen distorsionada de este Dios creador. Esta imagen distorsionada no se hizo ahora, no se está haciendo ahora en el contexto de Apocalipsis 14. En el contexto de Apocalipsis 14, en el mensaje del primer ángel. No, es en el contexto del conflicto cósmico. Y nosotros entendemos de que para adorar tenemos que reconocer a Dios como nuestro creador, pastor Isaí. Sí, pastor, usted lo ha dicho bien. El punto básico es entender que Dios es el creador, que Él es mi creador. Y hermanos, como se ha mencionado, Satanás busca esa adoración que a Dios le pertenece. Cuando leemos en el contexto, dice allí del capítulo 14 del versículo 6, el 7 dice: temed a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero si leemos en los versículos anteriores o en los capítulos anteriores, vemos que Satanás busca de manera obligatoria que le adoren. ¿Es verdad? Y utiliza la bestia, bueno, hay todo lo que aparece en el capítulo 13. Entonces, ¿por qué hay que adorar a Dios? Si Satanás ha buscado la adoración y busca en la actualidad y ha buscado diferentes medios, por ejemplo, uno de ellos es la evolución, dejen de ver a Dios, ya no lo vean a Él. Incluso estamos en un proceso de evolución, que venimos del mono. Mucha gente cree eso en las mismas escuelas, muchas iglesias cristianas, a pesar de que creen en un Dios creador, creen también en un proceso de evolución. Entonces, la pregunta, contestando lo que usted ha dicho, pastor, lo contesto diciendo lo que dice el Salmo 139, versículo 14. Dice: te alabaré, dice el salmista, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La creación de Dios, todo lo que Dios ha hecho ha sido formidable, ha sido maravilloso. El Salmo 33 precisamente dice en el versículo número 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Como también dice en el versículo número 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Adorar a Dios, hermanos, es reconocerlo como Él es mi creador. Amén. Él es mi sustentador. Él es todo para mí. En el discurso incluso de Job, cuando él no entendía lo que estaba aconteciendo, Dios se presenta. ¿Acaso estuviste allí? Porque yo puse al mar sobre un límite. Dios le presenta: yo soy el creador, yo tengo el control de todo. Entonces, queridos hermanos, para adorar a Dios hay que entender que no existimos de la casualidad, no venimos del mono, no venimos del azar, somos el diseño de Dios. Dios nos diseñó y estamos por su voluntad. Así es. Entonces, cuando yo entiendo que Él es mi creador, Él es mi sustentador, Él es mi redentor, cuando yo entiendo que Dios es todo para mí, mi corazón debe mostrar esa gratitud, porque la adoración es la respuesta a lo que yo entiendo de Dios. Entonces, pastor, yo adoro a Dios porque Él es mi creador. Y cuando yo entiendo eso, le voy a dar el lugar a Dios y no el lugar a otra persona que busca el papel. Amén, amén. Pastor Marco, sabe que
este llamado es un llamado que nos lleva de vuelta al Génesis, pastor, que nos lleva de vuelta al principio de la creación. Pastor, a mí me gusta saber de dónde vengo. Uh-huh. O sea, me da esa seguridad como persona, como hombre, de saber que tengo un origen, tengo un principio. No saber ni de dónde vengo, ¿no? Uh-huh. Y como decía el pastor Isaí, adoro a Dios porque Él me creó, dice su palabra, porque por Él existen todas las cosas. ¿Verdad? Ahora, nosotros cuando leemos en Juan y vemos que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por Él existen todas las cosas, entonces todo, pastor, la Biblia tiene el origen del Creador, pero cierra que adoremos al Creador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos en este mensaje tan importante, la lección nos habla de esta palabra de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio en el principio Dios creó. Este verbo en hebreo, el vará, que es la acción de crear, pero no solamente de hacer algo, o cualquiera puede hacerlo. El vará habla específicamente, hace un énfasis en la actividad creadora en la actividad creadora del ser divino. No de cualquier creador, de cualquier mano que agarra y que formó y que hizo. El vará hace énfasis específico en la obra creadora del ser divino, de Dios. Ahora, cuando entonces nosotros vamos a Génesis, enviados por Apocalipsis, porque Apocalipsis nos manda a la creación, y cuando nosotros repasamos el asunto de la creación y entonces vemos que Dios, que el vará, el verbo vará, y entonces no se le puede dar este atributo a cualquier otro ser que haya dicho, no, yo fui el que lo hizo. No, está hablando del origen divino. Amén. Y pastor, ¿cómo no adorar a Dios si por Él existen todas las cosas? La lección nos daba unos elementos científicos, ¿no? Del sol, el tamaño, la luna. Cuando yo lo estaba leyendo, no alcancé ni siquiera a imaginármelo. ¿Cómo no adorar a Dios? Y lo pequeño que somos, pastor, como para tratar de tomar el lugar de Dios. Sí, claro, o para pensar, como decía el pastor Isaí, que no tenemos un origen, cuando el mundo mismo tiene un orden exacto para que todas las cosas, para que la vida en este mundo pueda ser, tiene un orden exacto. ¿Cómo pensar en el asunto de la evolución? Decía el pastor Isaí, que de paso son temas que van cambiando. No tiene ni siquiera una postura firme que no cambie. Siguen siendo teorías. Siguen siendo teorías. Por supuesto. La Biblia no ha cambiado. La historia y el origen de la creación es la misma. Tenemos un origen divino, pastor. Amén, amén. Pastor Isaí, para concluir este punto, hay algo que yo quisiera resaltar en este estudio y tiene que ver con que cuando nosotros sabemos de dónde venimos, tomando la idea o la línea de pensamiento del pastor Montoya, nosotros sabemos por qué adoramos. En el Coliseo griego, donde aparecen las deidades del Coliseo griego, estos dioses crean a las personas para que ellos les adoren. Es decir, a los dioses no les importa cuáles son las circunstancias en las que viven ellos. Ellos deben adorar, porque si no, se airan, si no hay que ofrecerles sacrificios, si no esto u otro. Pero cuando nosotros vemos al Dios creador, al Dios que llama a su creación a rendirle adoración, nosotros encontramos que ese Dios creador ha preparado todas las cosas para que cuando la corona de su creación llegue, esté todo preparado para que Él pueda no adorar por adorar, sino que pueda ver todo lo que este Dios de amor ha hecho. Y entonces te preguntas, ¿y quién soy yo para merecer todo esto? Es que el tema no es yo, es
cómo este Dios que me ama tanto ha hecho todo esto sin yo merecerlo. ¿Qué puedo hacer al respecto, pastor? Sí, muchas gracias, pastor. Mire, fíjese lo que dice Isaías capítulo 43, versículo número 7. La Biblia dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Versículo 21. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, Dios ha preparado todo, todo. Nos ha dado el sustento, nos ha dado un escenario donde podemos ver aún a través del pecado, podemos ver el gran amor de Dios que aún se manifiesta a través de la naturaleza. Nuestra única tarea, pastor, como dice Isaías 43, 21, es publicar, o en este caso, alabar, demostrar la gratitud de lo que Dios me ha dado. ¿Qué ha buscado Satanás al buscar la adoración? Es que nos enfoquemos en nosotros mismos, que ya no veamos a Dios. Mucha gente dice que todo está dentro de nosotros, ¿no? En este caso de que podemos ser un Dios, pero realmente si Dios me ha dado todo, si ha mostrado su amor a través de la naturaleza, al darme la oportunidad de hacer grandes cosas para honra y gloria suya, yo tengo que mostrar esa gratitud a través de mi canto, a través de mis pensamientos, a través de mis palabras. Pastor, hoy en día se ha perdido todo esto. Hoy en día el ser humano ya no publica la alabanza a nuestro Dios. Pero como el mensaje del primer ángel, perdón, es que adoren al Creador. Los adventistas del séptimo día tenemos esa tarea, que adoremos, que reconozcamos que tenemos un Creador. Amén. Entonces, si yo entiendo que yo soy la creación de Dios y que tengo mi Creador, como adventista yo tengo que llevar este mensaje, reconociendo que hay un Creador que sostiene el universo, sostiene mi vida y que muy pronto vendrá en gloria y majestad. Amén. Queridos hermanos, el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Este Dios creador no solamente es un Dios que creó este mundo, es un Dios que está con su creación. Amén. Y de acuerdo con las palabras de Jesús, estará con sus hijos hasta el último día de la historia de este mundo. Ese es el Dios al que adoramos y ese es el punto que vamos a analizar en el siguiente segmento. No te vayas. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Bueno, estamos listos para el punto número 2 y tiene que ver con el Dios al que nosotros adoramos. Queridos pastores,
Dios nos hizo seres espirituales, seres que, por supuesto, vamos a terminar adorando a algo o a alguien. Eso es central. La adoración no solamente es importante porque determina quién tiene la última autoridad en nuestra vida. ¿Quién es la voz final en nuestras vidas? Claro. Bueno, en el estudio, en el contexto de lo que está ocurriendo en Apocalipsis 14, Apocalipsis 13, nosotros vamos a encontrar, compañeros, Pastor Isaí, Pastor Montoya, nosotros vamos a encontrar que, bueno, ya que la adoración es un asunto de quién tiene la autoridad final en nuestras vidas, la Biblia, el mismo Señor nos invita, nos hace una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Hay que adorar al Creador. Sin embargo, se nos ha presentado una imagen errónea de Dios. Y esa imagen es la de un Dios lejano. Cuando vienen los problemas y las tribulaciones, un Dios que no está cerca, un Dios que está allá a la distancia. Eso es lo que habla la evolución teísta. La evolución teísta habla acerca de que Dios creó este mundo y lo dejó a la deriva, a su suerte. La pregunta es, compañeros, ¿la Biblia presenta a un Dios de estas características? ¿O cuál es la imagen que presenta la Biblia respecto del Dios que nosotros adoramos? Pastor, el Dios al que nosotros adoramos. La Biblia nos presenta, hermanos, a un Dios maravilloso. Amén. Solamente que Satanás ha buscado distorsionar esta imagen. Y qué triste es cuando la gente, y hermanos, a veces miembros de iglesia, le damos cabida a estos pensamientos. Uh-huh. Si nosotros analizamos la vida de Juan, este hombre, la verdad que sufrió. Uh-huh. O sea, nosotros leemos Apocalipsis y decimos, qué hermoso mensaje de Apocalipsis, pero si nosotros dejamos tantitito de ver el mensaje y vemos el mensajero, nosotros, ¡ay, qué bárbaro ese Juan! Juan fue exiliado, incluso todo lo que vivió en el caldero. O sea, Juan tenía razones para pensar, ¿y dónde está Dios? Uh-huh. ¿No? Ya Dios me abandonó, siento que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces hemos permitido que esos pensamientos vengan a nuestra cabeza, ¿no? Y les damos vida a esos pensamientos? Cuando de repente tenemos una tribulación, tenemos un mal momento, a veces hasta decimos, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Ay, ¿dónde está Dios? Siento que Dios ya no me escucha, o siento que Dios me ha abandonado. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, tú y yo somos un discípulo, exhortándolos a que permanecieran en la fe. Cuando nosotros vivimos tribulación, lejos de pensar que a lo mejor Dios nos ha abandonado, uh-huh, porque esa es la idea que Satanás busca, uh-huh, nosotros tenemos que entonces estas dos palabras de Hechos 14, confirmando y exhortando, confirmando nuestro ánimo y exhortando nuestra fe. Es decir, querido hermano, si tú estás pasando una tribulación por tu fe, por adorar a Dios, por ser fiel a Dios, uh-huh, tranquilo, estás haciendo las cosas bien. Uh-huh. Porque una verdadera adoración, obviamente, va a traer aflicción. No porque Dios sea quien, por la adoración y la fidelidad, nos mande, ¿no? Como algunas personas dicen, nos mande tribulación. Recuerda que es un asunto cósmico, es la batalla cósmica, uh-huh, entre el bien y el mal. Cuando tú buscas adorar a Dios, por otro lado, Satanás entonces te trae aflicción para distraer tu adoración. Uh-huh. Así que
una verdadera adoración siempre va a traer tribulación. Pero una tribulación siempre va a tener a un Dios cercano. Amén. A un Dios contigo. Amén. No hay tribulación por fe que tú estés en donde tú estés solo. Siempre estará un Dios cercano. Y me encanta este concepto donde la lección nos dice ese poder que Dios utilizó para la creación, para hacer un sol con tanta energía que ha durado por siglos y siglos para esta tierra, con ese poder de creación, ese mismo poder, Dios lo utiliza en nuestro favor cuando estamos pasando por un momento de tribulación. Entonces, por eso me encanta Hechos 14:22, confirmando tus ánimos y exhortando tu fe. Amén. Eso es, pastor, el verdadero concepto de un Dios creador cercano en nuestras tribulaciones. Amén, amén. Gracias, pastor. Pastor Isaí, nosotros encontramos que aunque el Señor habita en la altura y en la santidad, también está con el contrito y humilde de corazón. Dios siempre ha estado con su pueblo, pastor Isaí. Sí, pastor. El Señor siempre está al pendiente de cada una de nuestras necesidades y está en nuestros momentos más difíciles. Y incluso el apóstol Pablo lo menciona en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, Dios nos consuela, Dios está en los momentos más difíciles. Y lo podemos ver a través de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Salmo 78 presenta que Dios hizo grandes maravillas. Que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, al llevarlos a Canaán, pasaron por momentos dificultosos y Dios quería darles un momento de paz, tranquilidad. Y bien lo dijo el pastor Montoya, ¿no? Una verdadera adoración siempre va a traer un problema porque estamos en una crisis, más bien en un conflicto cósmico. Claro. En el versículo 78 dice, Salmo 78, versículo 12, Dios hizo grandes maravillas porque Él dividió, el Señor hizo que se dividiera el mar rojo, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Cuando yo veo que hay situaciones en las cuales pasamos por grandes dificultades, nos debe llevar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Por eso dice el Salmo 95, ¿no? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pastor Francisco, esto al saber que Dios está en los momentos dificultosos, como estuvo con Juan ahí en la isla de Patmos, como estuvo con el pueblo de Israel y como está en todo el universo, qué maravilloso entender que también está cercano a mí, que no es un Dios distante como Satanás lo ha presentado, Así es. como hoy en día se enseña que Dios nos formó y nos dejó a la deriva. No, Dios es un Dios que sabe hasta cuántos cabellos tenemos, Amén. sabe cuántos años vamos a vivir. Ese Dios merece la honra, la gloria y la alabanza. Amén, amén. Es decir, no solamente es un Dios, Pastor Montoya, trascendente, un Dios todopoderoso, un Dios que crea con el solo poder de su palabra, es un Dios que nos invita a adorarlo, un Dios cercano, un Dios que está cerca de su pueblo, pastor, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Sin embargo, hay un elemento requerido, esencial requerido
para aquel que adora a este Dios, pastor? Necesitamos nosotros recordar este otro elemento para que podamos nosotros adorar a Dios. Me gustaría dar la introducción a este concepto en Hechos 17 y me gustaría el versículo 27. Y entonces dice, busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La inmanencia de Dios. ¿Y qué es la inmanencia? Hermanos, la inmanencia es algo que no se puede separar con lo que está en estrecha relación. No se puede separar. Tenemos a un Dios, dice Hechos 17:27, que está cerca de cada uno de nosotros. ¿Cómo no tener este elemento de adoración a Dios sabiendo que está cerca de nosotros? Se me viene a la mente, por ejemplo, Job, la tribulación que pasó Job, pero a pesar de todo, Job dice, bendiga mi alma a Dios. Hablábamos de Juan en Patmos. En medio de su tribulación, en medio de su tormento y todos los sufrimientos que él pasó, entonces en ese momento Dios le permite ver la gloria del cielo y le permite a Juan escuchar la adoración de los ángeles. O sea, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué puede hacer Dios contigo en los momentos de tribulación si tú en los momentos de tribulación te mantienes fiel? Tu alma adora a Dios. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer contigo? ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer con nosotros? Lo que Dios puede permitir con ese poder que Él tiene, siendo que está cerca de nosotros. Qué maravilloso que tenemos a un Dios al que adoramos, que es cercano, que es inmanente, no se puede separar. Así que entonces nosotros podemos dar gracias a Dios, porque tenemos a un Dios que libera su poder, tenemos a un Dios que si bien está en las alturas de los cielos, también está todo el tiempo cerca de nosotros, contigo, conmigo, en la tribulación. Así que, qué confianza, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más nos queda hacer? Adorar a Dios. Amén. 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 Gracias, pastor. Finalmente, pastor Isaí, este Dios promete volver, promete recrearnos, promete moldearnos, transformarnos a su imagen. Sin embargo, Dios no lo hace por la fuerza. En Apocalipsis 13 encontramos la imagen de una bestia seguida por una segunda bestia que por el uso de la fuerza intenta obligar la adoración. Y el que lo permita, pues va a permitirse recibir una marca. Pero no es así con Dios, pastor. Este Dios trascendente nos invita a acercarnos a Él voluntariamente, pastor Isaí. Sí, realmente, querido pastor, Dios nos busca, nos ha buscado para que, bueno, ese Dios creador del universo quiere recrearnos de nuevo por el pecado. O sea, ese Dios creador quiere recrearnos a nosotros de manera personal. Y bien lo dijo, se leyó a su momento en Hechos 17:22, busquen a Dios, busquen a Dios. Él ya nos buscó, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de buscarlo, de adorarlo. Y bien dice el apóstol Pablo en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la medida que nosotros busquemos a Dios, decidamos adorarlo, decidamos reconocerlo como nuestro creador, el temerle, como ya lo aprendimos en las semanas atrás,
Cuando nosotros pongamos atención a esto, pastor, Dios nos va a renovar a la imagen de Adán y Eva. Amén. A la imagen. Porque Dios busca ese Dios creador de todo el universo quiere recrearnos personalmente. Amén. Pero desea, Él más bien nos invita a que lo busquemos. Que nuestra vida, cuando Cristo dice vuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Tenemos que buscar a Dios, pastor. Decidirlo de todo corazón. Es una decisión personal. Dios no nos va a obligar, no somos robots. Él desea que nosotros lo hagamos de todo corazón. Amén, amén. Pastor Montoya, veo que querías decir algo, agregar Sí, pastor, algo. es que esa es la lucha del conflicto cósmico, es el centro, la adoración, y el pastor Isaías está mencionando, Dios no nos obliga. Y como no nos obliga y tenemos esa libertad de adorar, entonces Satanás busca una y otra manera, no adorarlo a Él, sino a lo mejor distorsionar nuestra adoración. Amén. Pero decíamos hace un momento, Dios no obliga, Dios invita. ¿Es verdad? Y qué maravilloso es que tenemos a un Dios que aunque es tan poderoso, no ejerce ni un solo momento de obligación, Autoridad. Coacción. de coacción. Él da la libertad. Y cuando nosotros tenemos a un Dios poderoso, y decíamos, ¿no? Lo reconocemos como creador. Y entonces lo reconoces como un Dios cercano, como un Dios inmanente. ¿Cómo no adorar a Dios, pastor? ¿Cómo no adorar a Dios? Así que yo quiero invitar, hermanos, no permitas que ese pensamiento de un Dios lejano, de un Dios que te abandona en tus tribulaciones, de un Dios que no está contigo, no permitas una vez más que ese pensamiento surja o que dé vueltas en tu cabeza, porque no es así. Tenemos un Dios cercano, Amén. un Dios que está con nosotros, pastor. Amén, amén. Saben, queridos hermanos que nos acompañan en ese estudio, que mientras estudiábamos, comentábamos este segundo punto, hablamos en algún momento acerca de que Dios no siempre actúa de la manera en cómo nosotros esperamos. Nosotros tenemos que recordar que estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en el tiempo del fin. En el tiempo del fin donde Satanás reclama ser la autoridad final en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace cuando tienta a los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios caen en tentación y pecan, y entonces ellos dicen, él dice, este es el que te adora, este es el que por el cual tú moriste, este es. Sin embargo, el Señor nos dice, yo estoy actuando, yo estoy trabajando, yo estoy obrando para sacarte adelante en medio de las tribulaciones, en medio de los desafíos. Yo sigo siendo Dios y Dios quiere salvarnos. ¿Cómo Él quiere salvarnos? Bueno, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, algunas versiones dicen, nueva criatura es. Sin embargo, en el griego el sentido del texto es una nueva creación. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y ese es el punto que vamos a enfatizar a continuación. No te vayas para que abordemos esta última sección de nuestra lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas?
puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona, entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos listos para la última sección de este estudio interesante y bueno, le hemos titulado El Dios Creador. Es decir, el propósito del estudio de esta lección, de esta semana, compañeros pastores y hermanos que nos acompañan, no es solamente resaltar la obra creadora de Dios, es decir que este mundo tiene fue creación de Dios, sino resaltar también a ese Dios creador, un Dios creador que, como analizamos en el punto anterior, no abandona a su pueblo. Es un Dios que creó, que formó el sol, la luna, las estrellas, que creó todo ser vivo en este planeta. Es un Dios que acompañó a su pueblo cuando ellos decidieron a separarse de Él y vino la entrada del pecado, cayeron en esclavitud en Egipcio, los sacó de la esclavitud egipcia, los guió en el peregrinaje por el desierto, hizo caer maná del cielo, derribó las montañas, las murallas de Jericó, derrotó a los enemigos de Israel. Y bueno, es un Dios que no solamente crea, que acompaña, es un Dios redentor, es un Dios creador, Pastor Montoya. Es un Dios creador, justamente eso, Pastor. Es un Dios creador. Nosotros tenemos una embestida en asuntos evolutivos, ¿no? Y mencionábamos hace un momento, ¿no? Hay teorías y surgen nuevas teorías. Y todas con el énfasis de la evolución, la perfección del ser humano. Hay incluso preguntas científicas o teorías que dicen, ¿y cómo va a ser el hombre en 100 años? ¿No? Y presentan dibujos de lo que la ciencia cree cómo va a ser el hombre en 100 años porque sigue su proceso de evolución. Cuando nosotros leemos o vemos todas estas teorías evolutivas, lo único que traen estas teorías no es ciencia en realidad, sino traen implícito una enseñanza, un mensaje de que no hay creador. No hay creador. Claro. Ahora, la evolución ha traído consigo violencia, maldad, muerte, destrucción, porque es solamente a través de estos elementos que la vida cada vez va siendo... La sobrevivencia es más fuerte. La sobrevivencia va siendo más fuerte, ¿no? Cada vez va quedando el más fuerte. En medio de todo este contexto evolutivo, entonces el mensaje de los 3 ángeles surge a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que proclama el mensaje de los 3 ángeles. Surge este mensaje, esta enseñanza o este llamado al mundo de decir, no hay evolución, es creación. Tenemos un Dios creador, tenemos un Dios que con su palabra hizo las cosas, que con sus manos formó al hombre. Y pastor, entonces tenemos no solamente a un Dios cercano, tenemos un Dios creador, un Dios que está con nosotros. Amén. Así que, pastor, a mí me queda muy claro, no hay, si bien es cierto, las teorías de la evolución
han sido fuertemente enseñadas, pero la Biblia, pastor, claramente nos dice que solamente tenemos a un Dios creador. Amén. Gracias, pastor. Pastor, en el contexto del mensaje del primer ángel, no solamente está implícita la idea de que hay un juicio. Hay un juicio. Está implícita la idea de que el que lleva a cabo este juicio es un Dios que no solamente creó a la raza humana, sino que ve su condición y llega a convertirse en Dios con nosotros, que pone su tabernáculo con nosotros, según a Juan 1:1. Háblenos un poco de eso, pastor. Sí, gracias. Bien, usted lo ha mencionado. Estamos hablando que el Dios creador, nos referimos a Jesús. En Juan menciona, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue diciendo ahí que el verbo, precisamente en el versículo número 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo, Jesús, el creador, se hace hombre. ¿Para qué? ¿Para qué se hace hombre? Y bien lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué nos está diciendo estos pasajes bíblicos? Que el Dios creador, al ver cómo estaba la condición del ser humano, al decidir hacerse creadores ellos mismos, al hacerse como Dios, y me refiero a Adán y Eva, cuando comieron del árbol prohibido, del fruto prohibido, ese creador decide salvar a la humanidad. Se hace hombre. Y Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo número 12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué quiere? Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que gracias a Cristo, al Creador, al Verbo, Él nos redime, nos saca de las tinieblas, nos da perdón de pecados, ¿sí? Porque imagínense, ese Dios creador, sustentador del universo, no iba a permitir que su creación estuviera en tinieblas, que su creación estuviese en esclavitud. Lo que hace el Creador precisamente es redimirnos, es salvarnos. Y qué maravilloso entenderlo, pastor. Incluso en Efesios, también Efesios capítulo 1, en el versículo número 14, en el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén, por medio de Jesucristo, amén, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, amén, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en amén, quien tenemos redención por su sangre, amén, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, ese Dios creador no solamente le pertenecemos por ser sus criaturas, sino le pertenecemos porque Él nos ha redimido del pecado. Amén. No nos dejó en la esclavitud, no nos dejó en la miseria, no nos dejó en las tinieblas. Ese creador se hizo hombre para salvarnos. ¿Y qué motivo más tenemos para adorar a Dios? Nos ha redimido del pecado. Amén. Y bendito sea el nombre de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Ese es el contexto en el que el mensaje de somos creación de Dios y tenemos un creador resalta. Sin embargo, pastor, si se logra negar el mensaje de que hay un creador, entonces se pierde el sentido o el propósito de un redentor. Lo que pasa, pastor, es que si nosotros negamos el mensaje de la creación,
en cualquier teoría evolutiva, en cualquiera, hermanos, que ustedes puedan tomar, vamos a tomar esta, cualquier teoría evolutiva, no existe un origen de pecado. No existe un Adán, no existe una Eva que introdujeron el pecado a este mundo. En cualquiera. No hay un propósito de creación. No hay un propósito, no hay una creación. Este llamado de adorar a un creador o aceptar una teoría de la evolución no solamente es decir, venimos de esto o la vida se originó así. Realmente lo que hay atrás de todo esto, espiritualmente, lo que Satanás ha venido disfrazando y escondiendo a través de las teorías de la evolución, es que si no aceptamos una creación en 6 días por Dios, si no aceptamos una creación, entonces también estamos desechando un evangelio de salvación. Por supuesto. No necesitamos un redentor, pastor. Porque entonces el hombre se las ha arreglado por los millones de años. Se las ha arreglado solo. Entonces, por eso es tan importante y peligroso a la vez este mensaje que se ha mezclado con la verdad, porque incluso también hay teorías evolutivas cristianas. Sí, la evolución teísta. Exactamente. Entonces, es tan peligroso porque cualquier teoría evolutiva dice la lección, pone en tela de juicio nuestra fe, en todo lo que nosotros hemos creído. Entonces, simplemente no existe, no tiene razón de ser, porque no hay un origen de pecado. No necesitamos a alguien que venga, que termine con el pecado, que nos salve del pecado. No lo necesitamos. Por eso es muy peligroso este asunto de la evolución. Muchas gracias, pastor. Y pastor Isaí, hay algo también que debemos resaltar. Debemos resaltar el asunto de que el mensaje entre líneas de aceptar la evolución o incluso la evolución teísta o cualquier propuesta que se aparte de la propuesta bíblica, del relato bíblico de la creación, deja a Dios mal parado. La distorsiona y como usted lo mencionó, pastor Montoya, el fundamento de la cruz, ¿no? Todo se distorsiona. Y realmente el mensaje de los 3 ángeles es ir en contra de la evolución, es ir en contra de estos pensamientos que presentan a Dios de una manera errónea. Y estaba yo pensando hace un momento, y si usted puede ver en la introducción de esta escuela sabática, la introducción presenta que cuando Dios levantó esta iglesia en 1844, el mensaje de la evolución también nació en ese mismo año, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca Satanás es, hay un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, que son tan importantes para prepararnos para el pronto regreso de Cristo. Lo que busca Satanás es opacar ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a través de lo que hemos aprendido durante esta semana? Es ir en contra de eso. Tenemos que levantarnos. Incluso la misma lección dice, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución. Un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro creador y como nuestro redentor. Los adventistas del 7º día, al llamar al mundo a adorar al creador, dan un testimonio viviente en contra de este error, pastor. Por eso el apóstol Juan escribe allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Pastor Montoya, 3 puntos que deban resaltar los maestros de escuela sabática en esta lección. Pastor, me parece que lo que podemos resaltar este sábado con nuestros hermanos en el repaso son, el primero, el meollo del asunto, es la adoración. Todos adoran a alguien o a algo. Nosotros adoramos a Dios y me parece que es lo que tenemos que resaltar, adorar a Dios a pesar de las tribulaciones. Número 2, el Dios al que nosotros adoramos es un Dios que está cercano. Es un Dios que no se separa, es un Dios que no nos deja, es un Dios que siempre nos sustenta. Y me parece que el número 3, podemos nosotros resaltar con nuestros hermanos que tenemos a un Dios que es nuestro creador. No hay evolución, tenemos un Dios creador, reafirmar nuestra fe en un Dios creador,
Pero no solamente nos creó, sino es un Dios que viene a redimirnos. Y me parece, pastor, que estos serían los 3 puntos que podríamos resaltar el sábado con los hermanos en la iglesia. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Isaí, un mensaje para resumir la lección. Sí, queridos hermanos, el no adorar a Dios es vivir en un estado de desorientación, incluso es morir espiritualmente. Decida adorar a Dios porque Él es nuestro Creador, pero sobre todo porque es su Redentor. Y que esto nos prepare para que Dios nos utilice para llevar este mensaje a todo el mundo, tal como aparece en el mensaje de los 3 ángeles. Amén, amén, amén. Y queridos hermanos, quiero concluir esta lección leyendo un párrafo que aparece en la lección del viernes. Dice: aquel que nos creó nos invita a entregar nuestra vida en el acto de adoración. Cada vez que adoramos somos invitados a poner nuestra vida en las manos de aquel que nos creó. Y dice el texto, para volver a recibirla enriquecida de Él, para usarla en beneficio de los demás. El propósito de que nosotros adoramos a nuestro Dios nos invita a acercarnos a Él para poder hablar, proclamar que hay un Creador, hay un Redentor y Él viene por segunda vez. Gracias por estar con nosotros.